Buenas tardes, siendo las 13 horas con 35 minutos del día martes 7 de agosto del 2012, se inicia esta segunda sesión ordinaria del mes de agosto del Pleno del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California. Doy la más cordial de las bienvenidas a mis compañeros consejeros ciudadanos titulares, Heréndira Viana Maciel López y Enrique Alberto Gómez Llanos León, así como a la secretaria ejecutiva María Rebeca Félix Ruiz. Secretaria, por favor, pase lista de asistencia para verificar que existe el quórum legal a que se refiere el artículo 31 del reglamento interior de este instituto para celebrar esta segunda sesión ordinaria del mes de agosto. Por instrucciones del consejero ciudadano presidente, procedo a pasar lista de asistencia a los consejeros ciudadanos titulares por orden alfabético. Alcalá Méndez Adrián. Presente. Gomellano León Enrique Alberto. Presente. Maciel López Heréndira Viviana. Presente. Consejero ciudadano presidente, me permito informarle que se encuentran presentes los 3 consejeros ciudadanos titulares. Gracias, secretaria. Con la presencia de los 3 consejeros ciudadanos titulares se integra pleno, declarándose instalada la presente sesión, por lo que los acuerdos y resoluciones que se tomen en esta segunda sesión ordinaria del mes de agosto del Pleno del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California serán válidos y legales. Asimismo, les manifiesto que durante el desarrollo de la presente sesión, cuando hagamos referencia al Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública, será válido también hacer la referencia a ITAI-BC por sus siglas, como lo establece el reglamento interior. Finalmente, de igual manera, les hago su conocimiento, consejeros ciudadanos titulares que hoy integran pleno, que cuando se trata de votaciones nominales, conforme lo dispone el artículo 59 del reglamento interior del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se seguirá el procedimiento que a su vez dispone el artículo 60. Comenzando con el consejero del lado derecho del presidente, dirán en voz alta su nombre completo, o bien su apellido paterno, o bien su apellido paterno y materno, y añadiendo la expresión a favor, en contra o me abstengo. Posteriormente a ello, la secretaria ejecutiva realiza el cómputo final de los votos y finalmente votará el consejero presidente para el cómputo final. Por otra parte, a cada ponente se le otorgará un plazo de hasta 10 minutos para que exponga al pleno. Concluido dicho plazo, al ponente se otorgará uno diverso de 5 minutos a los consejeros o servidores públicos que se hayan enlistado para que expresen sus comentarios y finalmente 3 minutos al ponente para la réplica en su caso. Secretaria ejecutiva, por favor, dé lectura al siguiente punto del orden del día para celebrar la presente sesión ordinaria. Me voy a permitir dar lectura a la propuesta del orden del día para esta segunda sesión ordinaria del mes de agosto del Pleno del ITAI-BC. 4.1. Discusión y aprobación en su caso del acta de acuerdo de la primera sesión ordinaria del mes de agosto del Pleno del ITAI-BC, celebrada el día 1 de agosto del 2012. Dispensa de lectura por remisión anticipada. 4.2. Atención y seguimiento a correspondencia recibida y despachada del día 30 de julio al 3 de agosto del 2012. Dispensa de lectura por remisión anticipada. 4.3. Informe mensual de seguimientos y avances por parte de la Secretaria Ejecutiva. 4.4. Discusión y en su caso aprobación de modificar la entrega de informes por coordinaciones a 2 mensuales. 4.5. Lineamiento para substanciación de las solicitudes de acceso a la información pública en el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California. 4.6. Presentación y discusión y en su caso aprobación de publicación de comunicado recibido por la Conferencia Mexicana de Acceso a la Información Pública. 4.7. Presentación, discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión R/23/2011, presentado en contra de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Baja California. 4.8. Presentación, discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión R/24/2011, presentado en contra del Poder Legislativo. 4.9. Presentación, discusión y aprobación en su caso
del proyecto de resolución del recurso de revisión WR/25/2011, presentado en contra del Poder Judicial. 4.10. Presentación, discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión WR/1/2012, presentado en contra del H20 Ayuntamiento de Mexicali, Baja California. Punto 5. Asuntos generales. Punto 6. Fecha y hora para celebrar la próxima sesión. Y 7. Clausura de la sesión. Gracias, secretaria. Se somete a la consideración de todos ustedes el orden del día propuesto para que, si así lo deseen, incorporen el mismo en asuntos generales aquellos temas que no requieran examen previo de documentos o que se trate de asuntos de vía urgente resolución, o bien soliciten la aprobación o desincorporación de temas al orden del día propuesto. Consejeros, sírvanse listar ante la Secretaría Ejecutiva para las anotaciones correspondientes, concediéndose un tiempo máximo de hasta 5 minutos para ello. Se les concede el uso de la voz, consejeros, para que así lo expresen. Secretaria, tome nota de las observaciones. Como ya no tengo observaciones. Martín López, sin comentarios. Consejero presidente, le informo que usted ha sido el único enlistado para tomar el uso de la voz. Gracias, secretaria. Señores consejeros, en términos de lo que establece nuestro reglamento, los recursos de revisión, los proyectos de los recursos de revisión deben ser circulados con nosotros con la misma anticipación para circular la convocatoria. En este caso, los recursos de revisión no fueron enlistados para esta fecha, no fueron adjuntados, se solicitó una prórroga, pero una dispensa. Sin embargo, hasta esta mañana fueron cuando llegaron los proyectos de resolución. En ese sentido, yo propongo la desincorporación de estos temas en el orden del día propuesto, porque yo al menos no me encuentro en condiciones para votar un asunto, estos 4 asuntos que son trascendentales. Queda a su consideración. Gómez Llanos, presidente, yo en lo personal apoyo las consideraciones que haces al respecto, toda vez de que, como bien lo mencionas, no hemos tenido oportunidad de analizar los proyectos mencionados. Igual me pronuncio a favor de la propuesta. Gracias. Bien, siendo así, señores secretaria ejecutiva, por favor, somete en consideración la propuesta para no incorporar y no discutir en esta segunda sesión ordinaria del mes de agosto los temas enlistados con 4.7, 4.8, 4.9 y 4.10 relativos a los recursos de revisión identificados con los números WR/23, WR/24, WR/25, estos 3 del 2011, así como el WR/01/2012, por las razones antes anotadas. Por instrucciones del consejero presidente del Pleno del ITAI-BC, se pregunta a los consejeros ciudadanos titulares si están a favor o en contra de la propuesta del orden del día modificada en cuanto a la desincorporación de los puntos del 4.7 al 4.10, sometida a su consideración en votación económica, solicitando se sirva levantar su mano en primer lugar quienes están a favor. Consejero ciudadano presidente, informa usted que existe un total de 3 votos a favor del orden del día modificado. Gracias, secretaria. Bien, a moción. Es para desincorporar los temas 4.7 al 4.10, ¿sí? Pero no es para aprobar el orden del día modificado. Bien. Bien, desincorporados una vez los temas propuestos, secretaria, por favor, somete en votación económica la propuesta del orden del día con las modificaciones aprobadas por los consejeros. Por instrucciones del consejero ciudadano presidente del Pleno del ITAI-BC, se pregunta a los consejeros ciudadanos titulares si están a favor o en contra de la propuesta del orden del día modificado, sometida a su consideración en votación económica, solicitando se sirva levantar su mano en primer lugar quienes están a favor. Consejero ciudadano presidente, informa usted que existe un total de 3 votos
a favor de la propuesta del orden del día modificada. Gracias, secretaria. Con la existencia de 3 votos a favor, se aprueba por unanimidad el orden del día propuesto para desahogar esta segunda sesión ordinaria del mes de agosto de 2012 del Pleno del ITAIBC. Secretaria, por favor, de lectura al siguiente punto del orden del día. 4.1. Discusión y aprobación en su caso del acta de acuerdos de la primera sesión ordinaria del mes de agosto del Pleno del ITAIBC, celebrada el día 1 de agosto del 2012. Dispensa de lectura por remisión anticipada. Gracias, secretaria. En virtud de que esta acta fue acompañada de la convocatoria para celebrar esta sesión, somete en votación económica la dispensa del trámite de la lectura. Por instrucciones del consejero ciudadano presidente del Pleno del ITAIBC, se pregunta a los consejeros ciudadanos titulares si están a favor o en contra de aprobar la dispensa de la lectura del acta de acuerdos de la primera sesión ordinaria del mes de agosto del Pleno del ITAIBC, celebrada el día 1 de agosto del 2012, sometida a su consideración en votación económica, solicitando se sirva levantar su mano en primer lugar quienes están a favor. Consejero ciudadano presidente, informa usted que existe un total de 3 votos a favor de aprobar la dispensa de la lectura del acta referida. Gracias, secretaria. Con la existencia de una dispensa del trámite de la lectura por remisión anticipada, si algún consejero tiene algún comentario respecto al contenido, se le concede el uso de la voz hasta por 5 minutos. Adelante, consejeros. Secretario, tome nota de las observaciones, por favor. Gómez Llanos León, no tengo observaciones. Marcel López, sin comentario. Bien, toda vez que no existen comentarios, le solicito e instruye a la Secretaría Ejecutiva que someta y consulte en votación económica la aprobación del acta de la sesión referida. Por instrucciones del consejero ciudadano presidente del ITAIBC, se pregunta a los consejeros ciudadanos titulares si están a favor o en contra de la aprobación del acta de acuerdos de la primera sesión ordinaria del mes de agosto del Pleno del ITAIBC, celebrada el día 1 de agosto del 2012, sometida a su consideración en votación económica, solicitando se sirva levantar su mano en primer lugar quienes están a favor. Consejero ciudadano presidente, informa usted que existe un total de 3 votos a favor de aprobar el acta referida. Gracias, secretaria. Con la existencia de 3 votos a favor, se aprueba por unanimidad el acta de acuerdos de la primera sesión ordinaria del mes de agosto del Pleno del ITAIBC, celebrada el pasado 1 de agosto del 2012. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que la haga pública en el portal de obligaciones de transparencia del Instituto, previo ingreso que de la misma se realicen. Si no hay comentarios, le solicito, Secretaria Ejecutiva, continúe con el siguiente punto del orden del día. 4.2. Atención y seguimiento a correspondencia recibida y despachada del día 30 de julio al 3 de agosto del 2012. Dispensa de lectura por remisión anticipada. Gracias, secretaria. En virtud de que la correspondencia fue debidamente acompañada de la convocatoria para celebrar esta sesión y obra en sus bandejas de correos electrónicos, someta, por favor, en votación económica la dispensa del trámite de lectura. Por instrucciones del consejero ciudadano presidente del Pleno del ITAIBC, se pregunta a los consejeros ciudadanos titulares si están a favor o en contra de la dispensa de la lectura correspondencia recibida y despachada del día 30 de julio al 3 de agosto del 2012, sometida a su consideración en votación económica, solicitando se sirva levantar su mano en primer lugar quienes estén a favor. Consejero ciudadano presidente, informa usted que hay un total de 3 votos a favor de la dispensa de la lectura de la correspondencia recibida y despachada en el periodo señalado. Gracias, secretaria. Una vez dispensado el trámite de lectura por remisión anticipada, si algún consejero tiene algún comentario respecto al contenido, adelante. Se le concede el uso de la voz hasta por 5 minutos. Como ya no tengo observaciones al respecto. Marcel López, sin comentario. Aclaramientos en los términos. Secretaria, por favor, no hay comentarios a la correspondencia. Continúe con el siguiente punto del orden del día. 4.3. Informe mensual de seguimientos y avances por parte de la Secretaría Ejecutiva. Bien, secretaria, para desahogar este punto, le pido de cuenta al Pleno del mismo, concediéndose el uso de la voz hasta por 10 minutos. Gracias, consejero presidente.
El informe correspondiente a las coordinaciones y a la de la voz fue remitido conjuntamente con la convocatoria para celebrar esta sesión. Por otra parte, conforme al informe que nos remite nuestro coordinador de capacitación y difusión, expongo al Pleno que no ha sido posible concretar una cita con el alcalde de Tecate para celebrar el convenio de colaboración y llevar a cabo un taller. Esto ya se tiene ya algunos 2 meses gestionándose. Perfecto. Que es todo lo que tengo que informar y quedo al pendiente de sus comentarios. Gracias, secretaria. Consejeros, si alguien tiene algún comentario respecto al contenido e informe, perdón, recién remitido, adelante, se le concede el uso de la voz hasta por 5 minutos, consejeros. Como yo no tengo observaciones ni comentarios. Maciel López. Adelante, consejera, por favor. Únicamente con respecto al informe presentado por la Coordinación de Evaluación y Seguimiento, C4, en el tema del cumplimiento de las mejoras a los portales, recomendaría si el titular de la coordinación pueda organizar un taller por grupos de sujetos obligados o una plática para que se puedan compartir ahí las experiencias tomando las mejores prácticas y hacer un ejercicio, pues creo que muy interesante y de mucha retroalimentación para los sujetos obligados y para el propio instituto. Es cuanto. Gracias, consejera. Yo únicamente estoy a favor de esa propuesta. Yo, en cuanto al tema de Tecate, si se me permiten retomar ese tema de manera personal en mi carácter de consejero presidente, para elevar esta petición ante el secretario e inclusive hacia el alcalde, para poder concertar el convenio general de colaboración en tema de capacitación y difusión de estos derechos que nosotros tutelamos. ¿Sí? Bien, siendo así, si quiere, por favor, secretaria ejecutiva, sirva a someter en votación económica la propuesta que acaba de realizar la consejera Viviana Maciel respecto a la actividad de mejorar y construirlas y para elevar los niveles de cumplimiento de la ley por parte de los sujetos obligados, instrucción precisa a la coordinación de evaluación y seguimiento a cargo de su titular, y la propuesta realizada por un servidor en el sentido de que se me autorice retomar el tema de manera personal para concertar la cita y concretar concretar la celebración del convenio de colaboración y firmarlo con el Ayuntamiento de Tecate, representado por su alcalde, de manera nominal. Por instrucciones del consejero ciudadano presidente del Pleno del ITAI-BC, se pregunta a los consejeros ciudadanos titulares si están a favor o en contra de las siguientes propuestas. De la propuesta hecha por la consejera Erendira Viviana Maciel López, en el sentido de que para elevar los niveles de cumplimiento de la ley y dar seguimiento a la mejora de los portales de los sujetos obligados, de que el coordinador de evaluación y seguimiento prepare un taller relativo al tema. Y por lo que corresponde a la propuesta del consejero ciudadano presidente, en el sentido de que se acuerde, se acerque al alcalde de Tecate, Baja California, para concertar fecha y estar firmando el convenio de colaboración autorizado en sesiones pasadas, sometidas a su consideración en votación económica, solicitando se sirva levantar su mano en primer lugar quienes están a favor. Consejero ciudadano presidente, informa usted que existe un total de 3 votos a favor de las propuestas indicadas. Gracias, secretaria ejecutiva. Bien, con relación a la propuesta realizada por la consejera Maciel y aprobada recientemente,
instruya por favor al coordinador, al titular de la Coordinación de Evaluación y Seguimiento de ese instituto para que prepare y solvente dicho acuerdo. Por favor, secretaria, pase al siguiente punto del orden del día. (4.4) Discusión y en su caso aprobación de modificar la entrega de informes por coordinaciones a 2 mensuales. Gracias, secretaria. Bien, para este tema lo solicitó enlistar la consejera ciudadana titular, Erendira Viviana Maciel López, a quien me permito conceder uso de la voz, para que dé cuenta del mismo al Pleno. Gracias, consejero presidente. Con respecto a la fracción 24 del artículo 8 que señala que semanalmente debe rendir un informe del desempeño de las actividades de la Secretaría Ejecutiva, solicito que se integre en el informe semanal información relacionada sobre el seguimiento de acuerdos tomados en cada sesión y de esta manera hacerlo más dinámico y con contenidos que nos permitan conocer la ruta de cumplimiento de cada acuerdo. Asimismo, solicitarte que nos presentes una propuesta de informe mensual justamente con nuevos contenidos que nos permitan también conocer el cumplimiento en cuanto al programa operativo anual por parte de las coordinaciones. Perfecto, nada más únicamente estoy entendiendo bien. El informe semanal subsistiría nada más con relación a los subsiste. Los contenidos. Los contenidos. Que nos presentara una propuesta. No existe modificación o impacto al reglamento. Definitivamente. El informe semanal subsiste en términos de lo que establece el artículo ya referido 80, fracción 24. En el sentido de informe del desempeño de sus actividades y la propuesta de presentar para la siguiente sesión. Para la siguiente. Una ruta crítica para los informes mensuales a cargo de los coordinadores que están bajo su dirección. De acuerdo. Bien, consejera, ¿algún comentario con relación a la propuesta realizada por la consejera? No, presidente, sumándome a dichas propuesta y digo de acuerdo para que en esos términos se realicen los informes. Gracias. Únicamente antes de someter a votación, reiterar que esta propuesta se hace con el ánimo de construir y elevar los niveles de cumplimiento por parte de los servidores públicos y eficientizar más nuestro trabajo, optimizarlo más el mismo y ser más ejecutivos en el desempeño de nuestra toma de decisiones también. Bien, gracias consejera por la propuesta. Secretaria, por favor, sírvase someter en votación económica la propuesta realizada por la consejera en el tema de la modificación a los informes semanales que debe presentar la Secretaría Ejecutiva ante el Pleno, así como la propuesta para que se sirva a presentar en la próxima sesión ordinaria del Pleno de este instituto la ruta crítica y los formatos de informes mensuales de las coordinaciones a su cargo. Por instrucciones del consejero ciudadano presidente del Pleno del ITAI-BC, se pregunta a los consejeros ciudadanos titulares si están a favor o en contra de la propuesta de los cambios en el contenido de los informes semanales conforme fue expuesto por la consejera Erendira Viviana Maciel López, asimismo como la remisión por parte de la Secretaría Ejecutiva de una ruta crítica y los nuevos formatos de informes mensuales que se estarán presentando. Sometido a su consideración en votación económica, solicitando se sirvan levantar su mano en primer lugar quienes están a favor. Consejero ciudadano presidente, informa usted que existe un total de 3 votos a favor de la propuesta realizada por la consejera Erendira Viviana Maciel López. Gracias, secretaria ejecutiva. Con la existencia de 3 votos a favor, se aprueba por unanimidad la propuesta de modificación de presentación de los informes semanales por parte de la Secretaría Ejecutiva en cuanto a contenidos y la propuesta para que
usted, secretaria, presente en la siguiente sesión de pleno, en la sesión ordinaria, la ruta crítica y los formatos para la presentación de informes mensuales que deben de rendir las coordinaciones de este instituto a su cargo. Bien, secretaria, por favor, continúe con el siguiente punto del orden del día. 4.5. Presentación, discusión y en su caso aprobación de lineamiento para sustanciación de las solicitudes de acceso a la información pública en el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California. Gracias, secretaria. Para el desahogo de este punto, en términos de la facultad reglamentaria que se me confiere, me permito tomar el uso de la voz, si no tiene inconveniente, y dar cuenta al Pleno del mismo en un plazo de 10 minutos. Señores consejeros, este lineamiento fue circulado y obra en sus bandejas de correo electrónico. Tiene por objeto, independientemente de dar cumplimiento a nuestra normatividad interna, dar certeza jurídica tanto a los solicitantes tanto a los solicitantes de acceso a información del propio Instituto de Transparencia, así como al propio instituto en lo que respecta a las solicitudes de acceso a información. Se establece un procedimiento ágil y sencillo, sin embargo dota pues de seguridad jurídica en la forma en que debemos de dar tratamiento a las solicitudes. Está perfectamente detallado, es prácticamente lo que se ha venido realizando, pero ya lo estamos formalizando a través del presente lineamiento. No sé si, bueno, es todo lo que tengo que informar. El lineamiento, les repito, está muy claro, ven sus bandejas de correos electrónicos y queda abierto el debate para sus observaciones. Como Llanos León, presidente, pues como bien lo mencionas, de hecho el proyecto fue circulado, lo analizamos previamente a esta sesión, lo discutimos y en lo personal estoy de acuerdo con el proyecto como se presenta. Gracias. Igualmente, Maciel López, estoy a favor de la propuesta. ¿Es cuánto? Gracias. Secretaria, por favor, somete en votación nominal la propuesta para la aprobación del lineamiento para la sustanciación de las solicitudes de acceso a la información pública en el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California, bajo responsabilidad de la Unidad de Transparencia a cargo de la titular de Asuntos Jurídicos del Instituto. Por instrucciones del consejero ciudadano presidente del Pleno del ITAI-BC, se pregunta a los consejeros ciudadanos titulares si están a favor o en contra de la aprobación del lineamiento para la sustanciación de las solicitudes de acceso a la información pública en el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California, sometida a su consideración en votación nominal, iniciando con el consejero del lado derecho del presidente, por favor. Gómez Llanos León, a favor. Maciel López, a favor. Consejero ciudadano presidente, informa usted que se tienen 2 votos emitidos solicitando se siga pronunciar el propio. Gracias. Alcalá Méndez, a favor. Consejero ciudadano presidente, informa usted que una vez realizado el cómputo final existen 3 votos a favor, siendo el sentido de los mismos en orden alfabético. Alcalá Méndez Adrián, a favor. Comellano León Enrique Alberto, a favor. Maciel López Serenera Viviana, a favor. Gracias, secretaria. Con la existencia de 3 votos a favor, se aprueba por unanimidad el lineamiento para la sustanciación de las solicitudes de acceso a la información pública en el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que informe a la titular de la Coordinación de Asuntos Jurídicos lo relativo al presente acuerdo y una vez terminado el engrose y firma del mismo se haga público en el portal de obligaciones de transparencia de este instituto. No habiendo más comentarios, le solicito por favor a la Secretaria Ejecutiva continuar con el siguiente punto del orden del día. 4.6. Presentación, discusión y en su caso aprobación de publicación de comunicado recibido por la Conferencia Mexicana de Acceso a la Información Pública. Gracias, secretaria. Para el desahogo de este punto me voy a permitir tomar el uso de la voz.
y dar cuenta del mismo al Pleno hasta por un plazo máximo de 10 minutos. Señores consejeros, esta propuesta de comunicado se las compartimos, sobra en sus bandejas de correos electrónicos. Nuestro presidente de la Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública, el comisionado presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública del Estado de México, el licenciado Eugenio Monterrey Chepop, pretende realizar este comunicado de prensa a raíz de dos resoluciones que son trascendentales para la vida institucional de los organismos de acceso a la información pública del país. El primero tiene que ver con el secreto fiscal, la aprobación para decretar la constitucionalidad del secreto fiscal previsto en el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación, bajo una interpretación de las nuevas normas de la nueva legislación en materia de transparencia, es decir, que la reserva, es decir, el alcance del secreto fiscal, establecido en el artículo 69, ya reiterado, en donde el secreto fiscal ya no es absoluto, se debe interpretar, les repito, a la luz de lo que establece el artículo 6 de la Constitución, en términos generales. Y el segundo tiene que ver con la declaración de invalidez del artículo 74 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche, en donde en términos generales se establece y le da fortaleza a las decisiones que en materia de recurso de revisión dictemos los organismos de acceso a la información pública, de que son inatacables para los sujetos obligados las decisiones. Esto, tal y como lo establecieron los ministros de la Corte en el Pleno cuando resolvieron este asunto, en donde, permitir que las resoluciones de los institutos sean atacables por parte de los sujetos obligados, pues haría nugatorio el principio de expeditez que se consagra en el artículo 6 de la Constitución. En ese sentido, consideramos en lo personal que estos temas definitivamente impactan y posicionan mucho a los temas de transparencia, rendición de cuentas, y al derecho en sí de acceso a la información pública, por las razones antes anotadas. Entonces, en esa consideración, yo propongo a este Pleno que apruebe en su caso, o en su caso niegue, la publicación, es decir, que el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública se sume a la propuesta de este desplegado a nivel nacional, propuesto por nuestro consejero presidente Eugenio Monterrey Chepop. Es cuanto. Secretaria, por favor, someta en votación nominal la propuesta. Moción, tienes toda la razón. El asunto queda abierto el debate a los consejeros para que se sirvan a manifestar con relación al mismo. Gómez Llano León, presidente, sumándome también a las consideraciones de dicho comunicado. Creo que esto fortalece a todos los órganos garantes lo que en ellos se plasma. Por esta razón estoy a favor de que el mismo se le dé el apoyo para la publicación. A la consejera Marcía López, igualmente bienvenido todo aquello que venga a fortalecer y avanzar en el camino de la rendición de cuentas y en la transparencia. Definitivamente no hay reservas absolutas con respecto al secreto fiscal, y estoy a favor de la propuesta. Muchas gracias. Bien, señores consejeros, si el asunto está suficientemente discutido, le solicito a la secretaria ejecutiva, por favor, someta en votación nominal la aprobación de la publicación del comunicado de parte de la Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública con relación a los temas antes anotados del secreto fiscal y de la inconstitucionalidad del artículo 64 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche. Ambas decisiones emitidas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por instrucciones del consejero ciudadano presidente del Pleno del ITAI-BC, se pregunta a los consejeros ciudadanos titulares si están a favor o en contra de la publicación de comunicado recibido por la Conferencia Mexicana de Acceso a la Información Pública, sometida a su consideración en votación nominal, iniciando con el consejero del lado derecho del presidente, por favor. Gómez Llanos León, a favor. Marcía López, a favor.
Consejero ciudadano presidente, informa usted que se tienen 2 votos emitidos, solicitando se siga a pronunciar el suyo. Gracias. Alcalá Méndez, a favor de la propuesta. Consejero ciudadano presidente, informa usted que una vez realizado el cómputo final, existen 3 votos a favor, siendo el sentido de los mismos en orden alfabético. Alcalá Méndez Adrián, a favor. Gomellano León Enrique Alberto, a favor. Maciel López Erendira Viviana, a favor. Gracias, secretaria ejecutiva. Con la existencia de 3 votos a favor, se aprueba por unanimidad. Se aprueba por unanimidad la publicación por parte de este Instituto de Transparencia del comunicado recibido por la Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública. Secretaria ejecutiva, por favor, procede a informar al secretario técnico de la Asamblea Regional Norte la decisión tomada por los consejeros que integran el pleno de este instituto, y una vez hecho lo anterior, el secretario ejecutivo de la Asamblea Regional Norte haga lo propio ante la Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública. Bien, no habiendo más comentarios, le solicito a la secretaria ejecutiva continuar con el siguiente punto del orden del día. Punto 5. Asuntos generales. Bien. Haciéndose constar que no se necesitaron temas para desahogar en este punto del orden del día. Bien, si no hay más comentarios, si no hay asuntos generales enlistados, secretaria, por favor, continúe con el siguiente punto del orden del día. Fecha y hora para celebrar la próxima sesión. Gracias. Para celebrar la siguiente sesión ordinaria del Pleno del Itaí-BC, correspondiente a la 3ª del mes de agosto de este año, de acuerdo con nuestro calendario de labores aprobado, está fijado el día miércoles 15 de agosto del 2012. Si les parece, les propongo celebrarla en la sede de este instituto, cito en la Avenida de los Pioneros número 1010, Centro Cívico, aquí en Mexicali, Baja California, a las 12 del mediodía. Bien, para celebrar la siguiente sesión, que correspondiente a la 3ª del mes de agosto del 2012 del Pleno del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se señalan las 12 horas del próximo día miércoles 15 de agosto de 2012 en la sede del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California, cito en la Avenida de los Pioneros número 1010, código postal 21000, Centro Cívico en Mexicali, Baja California. Bien, siendo las 14 horas con 30 minutos del día martes 7 de agosto del 2012, se clausuran los trabajos de esta segunda sesión ordinaria del mes de agosto del Pleno del Itaí-BC. Por su presencia y atención, muchas gracias, consejeros.